Saludos a todos, muy buen día. Estamos en el programa Nick hoy 13 de abril, que es día 6 muerte. Chicuase ten paciencia, aprovecha las oportunidades, cultiva tu voluntad y tu carácter, o podrás perder cuanto has ganado. Y estamos aquí con Frank Díaz. Frank, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Chinawi? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Hoy Vicente se encuentra viajando. Bueno, creo que ya llegó allá a Cantona. Entonces Órale. regresa el día de mañana. Bueno, también por eso no va a estar acá con nosotros. Estuvo ayer en Cholula. Comentaba que No, sacaron nuevas piezas allá en el Museo de Amparo, que ese museo está buenísimo. Entonces, a ver, ya que nos mande y nos comparta. Este, y bueno, pues también ya por acá empiezan los comentarios. Si tienen algún comentario, sugerencia o duda, pues igual nos mandan por acá. Y y bueno, pues qué vamos a tener el día de hoy, Frank. muy bien. Fíjate que primero decirle a los compañeros que hemos entrado un poco tarde por percance de tu máquina y porque yo me estaba terminando de comer un taco, una quesadilla, porque la verdad es que no me dio ni tiempo a desayunar bien. Entonces, eh, terminado este detalle, arrancamos con el tema de hoy, que es... el tema de hoy es una continuación de lo que traemos. Entonces, entiendo que Vicente no va a estar acá con nosotros. Para la próxima sí podría estar. Sí, porque me interesa escuchar sus comentarios a estas pláticas y también para que nos comente alguna otra cosa, le quiero hacer unas preguntas, ¿no? Sobre cómo va todo este tema de el movimiento tolteca en general y la iglesia tolteca, las cosas legales, todo lo que ha ocurrido. Como estamos en un año importante de cambios en México, va a haber cambios, entonces cambios legales de todo tipo, ¿no? Entonces, pues es necesario mantenernos actualizados. El tema de hoy, fíjense que les voy a ir compartiendo ya para que se vea. Quiero hablar hoy sobre las creencias. Las creencias, digamos, tienen un nicho especial dentro de las ideas toltecas. Las ideas toltecas como que tienen una relación agridulce con las creencias de cualquier tipo, pero sobre todo creencias religiosas. Entonces creo que vale la pena platicar sobre eso. En primer lugar, les quiero comentar que la palabra náhuatl, uso la lengua náhuatl porque es una lengua característica de náhuatl, pero eso lo van a encontrar en todas las lenguas. La palabra náhuatl para decir creencia es Neltoquili. Y fíjense cómo se compone. Se compone de Nelli, que quiere decir verdad. Y toca, el verbo toca quiere decir verificar más el sufijo pasivo y después el sufijo sustantivo. Entonces, en total sale Neltoquili, que significa la verificación de la verdad. Esa es la palabra náhuatl más parecida a la palabra española creencias. Por eso cuando hablamos de creencias prehispánicas, tenemos que definir. Esto nos ocurre constantemente porque estamos tratando de traducir al español una cosmovisión diferente a la cristiana. En la cosmovisión cristiana, el concepto de creencia es importante, tiene un gran papel, porque de hecho una persona es cristiana si cree en las ideas cristianas. Incluso si una persona no es cristiana, digamos un ateo, sigue manejando la lengua española, la lengua inglesa, la lengua francesa, la lengua alemana, todas las cuales se moldearon a partir del cristianismo. Por lo tanto, sigue manejando esta persona, aunque sea ateo, el concepto de creencia en el sentido cristiano. ¿Qué cosa es una creencia para los cristianos? Es una aceptación de algo que no vemos. Cuando digo, por ejemplo, yo creo en Dios, estoy diciendo yo creo en algo que no veo. Cuando digo yo creo que va a llover al rato, digo creo que va a llover justamente porque todavía no ha ocurrido. Entonces estoy adelantándome a algo que todavía no veo. Por lo tanto, el concepto de creencia en la cosmovisión cristiana implica un acto de fe
o un acto de aceptar de antemano lo que no se ve o lo que de plano no se puede ver. Ahí dice la Biblia, a Dios nadie lo vio jamás, es decir, jamás se podrá verificar, pero de todas maneras la gente cree en él y usa la palabra creencia, lo cual evidencia que no se trata de la certeza que deriva de la verificación, sino de una hipótesis a la que decidimos darle confianza. Repito mi ejemplo, si digo yo creo que va a llover, estoy diciendo que esa creencia es hipotética. Es posible que llueva, pero también puede que no llueva. Pero solo creo que va a llover. En cambio, si llovió ayer, yo no uso la palabra, el verbo creer, uso el verbo saber. Yo sé que llovió ayer. Así que hay una gran diferencia entre saber y creer. Cuando hablamos pues de las creencias de la cosmovisión cristiana, estamos hablando de hipótesis. Hipótesis que los creyentes deciden dar como hechos absolutos. Hasta matan por la seguridad de que son hechos absolutos, aunque el hecho de que usen la palabra creer los delata. Si estuvieran totalmente seguros, no dirían yo creo en Dios, dirían yo sé que Dios existe. Lo dirían con total seguridad. Como yo sé que tengo hambre, yo sé que que existo, yo sé que llovió, yo sé que ahora es de día, yo sé. Eso lo sé con seguridad, ¿verdad? Pero los creyentes no usan esa forma segura de expresar, sino una forma hipotética. En el caso de la cosmovisión de Anáhuac, se distingue muy claramente lo que es una hipótesis de lo que es un conocimiento, un acto de seguridad, un acto de saber. La seguridad se establece sobre la demostración, por eso la palabra agua más cercana a creencia realmente significa verificar la realidad. Una vez que lo verificas, es en el toquili. Si no lo has verificado, todavía no es en el toquili, es una hipótesis, es una idea, es una imaginación, es una suposición. ¿Ves? La cosmovisión de Anáhuac distingue claramente estos hechos. No confunde los hechos. Nada de que yo creo en Dios y por eso estoy seguro de que creo en Dios, lo cual es una contradicción semántica. Sino, ya yo lo vi, ya yo lo verifiqué y por eso estoy seguro y por eso mismo no creo. ¿Ven? Entonces, en la cosmovisión de Anáhuac se maneja un conjunto de creencias, como en cualquier otra cosmovisión. Finalmente, una cosmovisión es un sistema de creencias y prácticas. Cuando digo cosmovisión, me refiero a lo mismo que religión. Una religión es un sistema de creencias y prácticas, una cosmovisión es una religión grande es una cosmovisión. En esta cosmovisión, en la de Anáhuac, vamos a encontrar, por un lado, postulados por el estilo de es posible esto, es posible lo otro, quizás sea aquello, quizás sea así. Y por el otro lado, verificaciones, como ya sabemos esto, ya verificamos aquello, etc. Vamos a encontrar los dos elementos. Ambos en su conjunto conforman las creencias y las prácticas. Por eso cuando hablamos de las creencias del México antiguo, tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos pensar que los antiguos tenían el mismo tipo de creencias que los cristianos y no es así. En México la creencia en lo que no hemos verificado se manejaba como simple suposición. Para eso existe la palabra yo supongo, yo imagino. Solo se manejaba el concepto en el toquili o verificación de la verdad cuando la cosa está completamente verificada. En ese caso ya no es una creencia. Es importantísimo distinguir estos hechos porque la mistificación, el término creer, del verbo creer, ha mistificado por completo la cultura occidental. Entonces, y cuando digo occidental, cristiano, también me refiero a todas las culturas de la cuenca bíblica, la islámica, la judía. Es decir, vemos hordas de personas totalmente convencidas de lo que no han verificado ni podrán verificar porque por definición está más allá de la mente humana. En México antiguo esto se hubiera considerado un estado de enajenación, un estado de locura culto lego. Es decir, mi ego es tan importante que lo que pasa por mi mente yo lo voy a dar como una seguridad y estoy dispuesto a matar a otros. Eso se hubiera clasificado como enajenación. Por eso es que fue tan difícil el contacto con la religión cristiana. Por eso la imposición de la religión cristiana fue un acto brutal. En los primeros momentos, por supuesto, los nativos por la curiosidad iban, oye, ¿qué traes? ¿Cómo es esto? Oye, me interesa porque quiero saber más, ¿no? Pero ya a los pocos meses se daban cuenta que era una imposición brutal, tan brutal
que una vez que la persona decía, ok, yo creo todo lo que tú traes por ahí, ya no podía decirse porque iba a la cárcel o lo mutilaban. Esas eran las penas para quienes, como el pensamiento cristiano, para quienes retrocedían a la idolatría. Así que fíjense qué paradoja. Una religión, la cristiana, que trae unas hipótesis camufladas, disfrazadas de certidumbres, de demostraciones, no es idólatra. Pero una religión que distinguía claramente la hipótesis de trabajo de su demostración, entonces sí es idólatra. Así es como manejan las palabras, así es como nos manejan. Todavía hoy se manejan las palabras para manejar a las masas, y las masas siempre tragan, siempre muerden ese cabo, porque finalmente es más fácil seguir que reflexionar. Pero nosotros estamos aquí para reflexionar. Así que hoy les quiero hablar. Esta es la sexta entrega. El título no es que signifique 6 creencias toltecas, sino que esta es la sexta entrega y se llama Creencias Toltecas. Estamos manejando una serie que tiene que ver sobre las ideas y las propuestas y las prácticas de la iglesia tolteca. Ahora bien, les puse aquí la imagen de el sembrador por algo importante que quiero que recuerden en el resto de la ponencia. El verbo toca no solo significa verificar, también significa sembrar. Así que cuando se dice en el toquili, se sobreentiende, el nahuablante escuchaba el concepto de buscar la raíz de algo. Buscar la raíz. De hecho, Nelly, ¿verdad? Le da nombre a Nel Wayot, las raíces. Nel Wayot, las raíces de un árbol. Así que cuando se dice Nel Toquili, se está diciendo también aquello que pertenece a la raíz, que pertenece a la esencia, lo que está dentro. No es verificar en un sentido superficial. No es solo ponernos de acuerdo de que eso es así. No, sino buscar la raíz. Este aspecto de distinguir lo superficial de lo profundo y no olvidar lo profundo es característico de la cosmovisión tolteca, es característico de los toltecas. Recuerden el caso famoso de, no sé, un artista occidental, un artista cristiano, dibuja un árbol y lo dibuja el tronco y la fronda, no dibuja sus raíces, pero un artista anahuaca empezaba por sus raíces, porque son la parte más importante del arte. Así que ese ver más allá de la apariencia inmediata, ese comprender, ver, comprender la realidad de las cosas, era algo característico de la civilización de Nahua. Y por no entender esta dimensión oculta de las cosas, los invasores cristianos satanizaron a la civilización de Nahua. Dijeron que manejaban cosas ocultistas, cosas del otro lado, cosas del demonio, de la oscuridad. Señores, las raíces crecen en la oscuridad. Nosotros nos formamos en la oscuridad. El universo viene de la oscuridad. Si no nos atrevemos a penetrar la oscuridad, nunca vamos a salir de las ideas superficiales del mundo. Tenemos que entrar a nuestra oscuridad justamente para arrojar luz en esa oscuridad. Pues bien, las creencias que predica la iglesia tolteca, por eso, justo hecho de que en su origen no eran simplemente yo creo, sino yo sé, yo verifiqué, no deben jamás tomarse como dogmas. Son hipótesis y propuestas prácticas. Es decir, son hipótesis pendientes de verificación. Cuando las verificamos ya no le llamamos creencias. Son, por lo tanto, propuestas prácticas. Así que esto es muy importante tomar en cuenta cuando tratamos con la iglesia tolteca y con la toltequidad. Nada de dogmas. En el momento que definimos un dogma, estamos reduciendo la realidad a un conjunto de palabras en determinado orden. Y saben que la realidad cambia constantemente. Así que ningún conjunto de palabras, por perfectas que sean, por bonita que salga la oración, por linda que sea la idea, ningún conjunto de palabras va a reflejar 100% la realidad. Puede que en este momento ese dogma se parezca a lo que está ocurriendo, pero dale tiempo para que vea lo que pasa. Termina diciendo lo contrario de la realidad. Por eso las iglesias que se empantanan en los dogmas se van poniendo cada vez más dictatoriales. Ya no se trata de por amor yo elijo este tipo de creencias, sino que si no las elijo me voy al infierno. Eso es una dictadura. Eso es una presión psicológica terrible sobre los niños, sobre todo, para que adopten determinadas creencias. Y eso ocurre en aquellas religiones que perdieron la partida. Una religión que ganó es una religión a la que la gente va por amor. Si la gente va a una religión por miedo al Armagedón o al infierno, esa religión ya está derrotada. De manera que
En la toltequidad, reitero, vamos a prescindir de dogmas. La iglesia tolteca no maneja dogmas de fe, maneja propuestas. El énfasis de la iglesia tolteca, de hecho, ni siquiera está en las creencias, está en las prácticas. Una vez que practicamos, cada uno de nosotros tiene su experiencia subjetiva de lo que ocurrió y la nutre con su propio bagaje cultural. Y poco a poco vamos a llegar a consensos. Pero no se trata de pensar que una enunciación mental, verbal incluso tiene más peso que una práctica. Eso no es así. Les puse la imagen del morador del caracol, el viejito que mora en el caracol. Fíjense que como el caracol da tantas vueltas, los antiguos lo toman como ejemplo de los ciclos. Y por lo tanto, el gusanito o el bichito, el molusco que mora dentro del caracol es un viejito, es un anciano. Porque ha pasado por muchos ciclos, por muchas etapas. También por el hecho de que los caracoles tienen un crecimiento cíclico medible. Entonces, para los antiguos, el caracol era el emblema de los ciclos. Luego, de la ancianidad y la sabiduría. Aquí tenemos al viejito que mora en el caracol, que nos está diciendo que la realidad, la verdad, es un acto en desarrollo, es un acto evolutivo. De ninguna manera cabe en un dogma, ni cabe en un libro, ni cabe en un nombre sagrado, ni cabe en ninguna imagen que nos hagamos. Es un acto evolutivo. ¿Somos la cúspide de la evolución de la naturaleza? No, apenas estamos empezando. Todavía las masas se comportan como simios. Tenemos un antepasado simio no muy lejano, si nos ponemos a buscar. No muy lejano. ¿Saben cuánto demora una especie para independizarse de otra? 2 millones de años. Eso es justamente lo que tiene género Homo, nuestra especie como tal, Sapiens, tiene 300.000 años. En otras palabras, apenas estamos empezando a descubrir las posibilidades de la evolución de la conciencia. Apenas estamos empezando. En este estado incipiente tenemos la tentación, por supuesto, de idolatrar nuestro logro más reciente, que es la autoconciencia. Y luego lo que pasa por nuestra mente nos parece absoluto, sagrado y demás. Tenemos que salir de esas ideas. En el futuro las cosas serán mucho más grandes, más amplias si sobrevivimos y diferentes. Así que reducir la realidad a dogmas religiosos es un acto tonto. Pues bien, seguimos. Fíjense que les cito algo que escribió un cronista tlaxcalteca. Él dijo, ellos entendieron que el mundo no fue creado, sino que desde siempre estuvo hecho. Asimismo, tuvieron que los cielos no fueron creados, sino que eran sin principio. En otras palabras, para los anahuacas, la realidad que vemos es eterna. Eterna. Es decir, no es producto de la creación de un Dios en un momento, sino que siempre ha estado ahí, pero siempre cambiando, obviamente. ¿Qué significa esto? Un universo eterno no necesita un creador. Y si no lo necesita, no lo tiene. Luego, en la cosmovisión del agua no existe un creador. Nadie creó la realidad siempre ha estado ahí. Nosotros somos parte de esa realidad. De ninguna manera hubo un espíritu aburrido al principio del tiempo que creó el universo para que nosotros lleguemos a existir porque somos tan importantes que ese espíritu aburrido estaba pensando en nosotros y por eso creó todo un universo gigantesco para en una minúscula partícula por allá crear en la superficie de la Tierra al ser humano, sospechosamente parecido a un animal. Entonces, señores, sacamos imágenes infantiles en la tontequidad del universo. Es energía y la energía no se crea ni se destruye, siempre ha estado ahí. No existen creadores en la composición del agua. Eso es fundamental entenderlo. Los dioses de la composición del agua, como ya estudiamos, eran personas que se destacaron y que fueron endiosadas por sus méritos, no espíritus sobrenaturales. No existe en la cosmovisión del agua una dimensión sobrenatural. Nada que esté más allá de la naturaleza. La naturaleza es todo, lo abarca todo, tanto en el tiempo como en el espacio, por lo tanto es infinita y eterna. ¿Alguna cuestión, John? ¿Tú estabas hablando? Esta visión, digamos, si tienes una creencia como, no sé, católico, como en la sociedad en la que estamos y cuestionas, entonces ahí ya los sacerdotes empiezan digamos, a regañarte, ¿no? Por cuestionártelo. Y bueno,
si les preguntas sobre por qué, cómo este creador, curiosamente tiene cara de mono y cuerpo de mono, peor se ponen, ¿no? Claro, Digamos, piensa que le sería quita el pan. exacto, pues, la grandeza del universo y mira, el supuesto creador viene a parecerse un mono, ¿no? Claro, y dice que es imagen y semejanza del ser humano, así que ahí lo dijo la Biblia. El creador tiene nuestra apariencia simiesca. Bueno, podemos evitarnos esa imagen, digamos, infantil de la realidad. Si aceptamos los hechos, la energía no se crea, la energía no se destruye, el universo es energía. Vemos objetos materiales, vemos cosas, pero en el fondo todo es energía. Así que todo ha estado ahí siempre. No en la forma que tiene ahora el universo, porque este es otro principio de la composición del agua. Todo cambia en todo momento. Lo que no cambia es el principio del movimiento. Todo se ha estado moviendo siempre. No ha habido un momento en que las cosas hayan estado estáticas. Por lo tanto, el universo no es igual a sí mismo 2 segundos seguidos. Luego, esta imagen plana de un mundo que no se mueve, porque fue creado por un creador supremo, para que nosotros existamos aquí con unos dogmas y unas doctrinas que ya no se van a mover, porque son eternas, son absolutas. Esa es una imagen que no cabe en el pensamiento nahuaca. En el pensamiento nahuaca todo se mueve. Y por eso, como todo se mueve, en el centro de sus cosmogramas, sus diagramas de la realidad, los nahuacas pintaban, labraban, reflejaban un signo Olin, el signo de movimiento. Aquí les traje varios ejemplos de estos diagramas, cosmogramas se llaman, es decir, la reducción del cosmos a una serie de diseños para dar una imagen, ¿no? de cómo es. Y van a ver que en el centro siempre está el signo movimiento. El signo Olin es una estilización de la suástica. La suástica es el emblema de lo que se mueve, de lo que rota en torno a sí mismo, pero también de lo que se mueve en todos sentidos, se traslada y demás, salta de orden. De hecho, hoy estaba traduciendo un texto náhuatl donde Huitzilopochtli dice que él iluminó el mundo en el signo Olin, lo cual tiene un sentido calendárico, pero también tiene un sentido filosófico. Quiere decir que la existencia llega a existir a partir del movimiento. Las cosas existen porque se mueven. La naturaleza de la energía es la transformación. Todo se transforma. Lo vemos con más detalle en la piedra de los soles, donde ustedes ven alrededor un montón de rayos y capas que reflejan los diferentes estratos de la existencia del universo. Los rayos son la energía que penetra esos estratos de la existencia, pero en su centro, diseñando el universo, dinamizando el universo, es el glifo Olin. Además, para no desperdiciar espacio, el artista en las aspas del glifo Olin dibujó las fechas que caracterizan a los soles anteriores. El propio glifo Olin es el sol actual. En otras palabras, se trata de un movimiento cíclico. Esto es un detalle que deben tener en cuenta también. Si quieres platicar, adelante. Un tema tremendo. Sí, es que está muy, bueno, mucha información en una sola parte de esta pieza que igual podemos ahí perder. Y por ejemplo, bueno, estaba aquí comentando Mónica Núñez, dice, por lo tanto tampoco existe Tlaloc o Quetzalcóatl, etcétera, esperando que les hagan danzas para que llueva y otorguen quién sabe cuánta cosa sin merecer. Fíjate que qué buena observación, Mónica. El Popol Vuh, libro que imagino que te dieron en la escuela y que has leído, recordará que empieza diciendo que al principio había 13 dioses que no conocían sus propios nombres, no se identificaban a sí mismos, eran espíritus impersonales. Dicho en lenguaje moderno, fuerzas de la naturaleza, fuerzas cósmicas. Y a través de la creación y de la evolución de la creación, porque primero crearon animales, después crearon seres un poco superiores, así hasta llegar al ser de maíz, es decir, al ser intencional. Ya cuando llegaron al ser de maíz, este ser fue capaz de hablar y entonces le dijo a esas 13 fuerzas, tú te llamas así, 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 y tu conjunto se llama serpiente emplumada. La serpiente emplumada como concepto es una creación humana. Es el nombre que le damos los humanos a un conjunto de fuerzas que hay en la naturaleza que se unifican de forma natural también para crear la vida, la conciencia, la autoconciencia y todo lo que venga después. A mí me llama mucho la atención
estos cosmogramas anahuacas, porque en todas partes, en toda la Tierra, el ser humano ha tratado de representar el cosmos en sus altares, en los retablos de los templos y demás. Y la verdad es que en el resto de las religiones de la Tierra yo veo que en el centro colocan un dios. Pero los anahuacas colocaban un signo de movimiento. ¿Qué nos están diciendo con eso? Como dice el libro de Chilam Balam, los dioses están presos en los ciclos de los astros. Los dioses son secundarios. Hay algo por encima de todo, que es esa naturaleza cíclica que se mueve. Bueno, otra creencia tolteca, y recuerden que es una hipótesis pendiente de verificación y una propuesta práctica, es que la vida y la conciencia son propiedades intrínsecas de la existencia y que el universo es su producto. Vamos a pasar muy brevemente por aquí. Esto lo que significa es que la energía es consciente. No en el sentido de un animal o de una planta, es un grado de conciencia ínfimo, pero tiene por lo menos ese grado de conciencia que hace falta para que haya reactividad, para que una partícula perciba a otra. Claro, los materialistas van a decir, eso es animismo, eso es importar características de la vida a lo que no está vivo. Un momento, cuando hablamos de lo no vivo y de lo vivo, estamos incorporando una clasificación religiosa cristiana. ¿Ok? En la visión cristiana está el universo muerto de materia y después están los seres vivos porque los hizo un Dios. En la visión tolteca hay una continuidad total. La conciencia no es más que el desarrollo, el avance, el grado superior de lo que ya había ahí. No hay un corte nítido entre la reactividad de las partículas y la autoconciencia humana. Y si quieren verlo, bueno, se lo demuestro. Fíjense que la reactividad de las partículas se va haciendo cada vez más compleja hasta llegar a una cosa que se llama química compleja. Cualquiera que haya estudiado química sabrá que la química compleja no está viva, no es viva, sin embargo tiene suficiente complejidad como para empezar a manifestar propiedades de la vida. Metabolismo, un tipo de reproducción, una membrana que defiende la integridad de la partícula, son moléculas de grasa, en fin. En otras palabras, se puede establecer un nexo entre esos coacervados, que son partículas químicas complejas de formación natural a partir de las leyes de la naturaleza. Y los primeros seres vivos no son más que la evolución de aquello. Por lo tanto, sí, entre la reactividad de las partículas y la autoconciencia humana, la diferencia es de grado, no es de esencia. Salgamos del pensamiento teísta. Esto significa que el universo está vivo. De hecho, los anahuacas iban un poco más allá. Si el universo es eterno y manifiesta los atributos de la vida, y si le das tiempo, siempre produce vida. Eso significa que la vida siempre ha estado ahí, siempre se ha producido. Y puesto que la vida se caracteriza por consumir lo de afuera, metabolizarlo y después excretarlo, eso significa que la totalidad de la materia del universo ha sido excretada un infinito número de veces por la vida. Esto es más o menos lo que quisieron decir los anahuacas en la idea de que al principio había una diosa y vinieron dos dioses y la convirtieron en el signo Olin, la torcieron, la pusieron a girar y de ahí salió la vida. Es decir, los seres vivos no salieron de materia inerte, sino salieron de dioses. Son metáforas, son imágenes para entender o tratar de entender no tanto lo que pasó, sino lo que está pasando ahora y seguirá pasando. Porque si tú le quitas el origen al universo, reconoces que la energía es eterna, entonces lo que pasó en la eternidad seguirá pasando hasta la eternidad y está ocurriendo ahora. Por lo tanto, la creación en el pensamiento nahuaca no ocurrió en el pasado, está ocurriendo ahora. Y si nosotros nos concentramos en nosotros mismos, vamos a descubrir los procesos creadores en nosotros mismos. En la propuesta tolteca parte del autoanálisis. De hecho, parte del silencio mental. Silencio mental es la herramienta del autoanálisis. Callas tu mente, empiezas a profundizar y memorizas tu genealogía animal, después tu genealogía vegetal y mineral. Memorizas. Así de simple, no tienes ni siquiera que especular. Y por supuesto también te puedes proyectar al futuro porque estás viviendo la eternidad.
Pero bueno, ya con esto nos estamos separando del tema de alguna cuestión. Por ejemplo, aquí Carlos Bravo comenta, es de vital importancia conceptualizar conscientemente la palabra creencia. Hoy en día las religiones cristianas hacen ley las creencias sin ni siquiera investigar de dónde vienen, mucho Sí, menos el significado de cada una. Es por eso que los creyentes jamás se cuestionan absolutamente nada, lo que comenta tampoco Carlos cuestionan Bravo. las implicaciones del acto de creer de modo acrítico lo que les diga, solo porque se lo dice una persona con carisma o porque dice esa persona que aparece en un libro. Eh, Recuerden que la palabra creencia es un indicador, es un delator. La palabra creencia delata que el proceso de pensamiento de los creyentes no se basa en la realización, se basa en la imaginación, en la suposición. Como toltecas tenemos que salir de ahí. Tenemos que encontrar la piedra angular, la piedra firme de la que hablaba Jesús, que es la propia experiencia. Aquí les traje como imagen un mural de Teotihuacán, donde se ve el corte vertical del universo. Arriba esos triángulos que representan Ometeos y una serie de cosas, ¿no? En el medio, nubes, que son el elemento mediador. La nube quiere decir lo brumoso, lo que no se puede definir, lo que está más allá de la mente de definición, pero está ahí y es lo que media con el mundo divino que por definición pues no se puede entender. Y abajo tenemos el universo material dividido en dos capas, una serie de ríos, conjunto de ríos abajo, llenos de semillas, ríos llenos de semillas. Es decir, no están vivos en el sentido manifiesto, pero están vivos en el sentido potencial. Y en el medio, ese planeta lleno de un montón de semillas de maíz con caracolas, que representa el aliento y la vida, y estambres de maíz, que quiere decir la germinación y la fecundación. Otra creencia tolteca. Creemos que todos los seres vivos son creados por el comando evolutivo natural, trascendente, impersonal e impersonal de la serpiente emplumada. Les puse una imagen de Teotihuacán sobre la serpiente emplumada. Está arriba, digamos, en el cielo. Es un potencial de desarrollo, es un comando de desarrollo de la vida. Es una serpiente, es decir, es un animal que se arrastra, por lo tanto, emblema de las limitaciones, de lo previo, de lo que todavía no se ha desarrollado. Pero también está emplumada, puede volar, está en posición superior. Es decir, es la imagen también de la conclusión del proceso evolutivo. No me voy a extender sobre esas tres estrellas que son emblemas venusinos, estrellas de 5 puntas que aparecen en su cuerpo. Tienen una interpretación astronómica, pero también una interpretación filosófica. Mediando entre la Tierra y la serpiente emplumada, hay unos corazones que se derraman. El corazón representa la vida. Y la sangre que se derrama, que además es verde y son plumas, representa la naturaleza. Cuando vean en esta cosmovisión plumas verdes, sospechen que se está refiriendo a las plantas, a la naturaleza, a lo que cubre la Tierra. Por debajo, en un plano ya, vamos a decir, humano, hay cinco círculos con ojos, llamados los tonaleques o los radiantes, que son emblemas de las manifestaciones de la serpiente emplumada en la Tierra. ¿Qué significa que los seres vivos son creados por la serpiente emplumada? Significa que ese impulso que tiene la vida a evolucionar, a crecer, por lo menos a sostenerse, mínimo, y después a evolucionar para sostenerse de un modo mejor y ser más amplia, ese impulso recibió metafóricamente el nombre de la serpiente emplumada. No significa que haya un ser ahí que por puro capricho esté impulsando el movimiento de la vida. No podemos caer, no podemos descender a la idolatría. La idea de que hay un ser detrás de lo que existe es idolatría. La idea de que hay dioses empujando la evolución o empujando la existencia del mundo, empujando lo que tú quieras, esto es totalmente idólatra. No necesitamos esas entidades personales detrás de la manifestación, de lo que vemos. Basta con su propio impulso. Los dioses entonces de Anáhuac son metáforas de procesos. Creemos que la serpiente emplumada se expresa en nuestra especie como un individuo que tiene un estado de conciencia superior. Es un estado de conciencia en el cual recuerda su propio origen y por eso trasciende su finitud personal. Si nosotros hacemos memoria por aquí para atrás, no vamos a llegar nunca al punto
en que surgimos de la nada, porque no surgimos de la nada. A ver, vamos a hacer un experimento con nosotros mismos, con cada uno de nosotros. La vida que yo tengo estaba en el esperma que puso mi padre, y la vida de mi padre estaba en el esperma del otro. Y cuando vamos para atrás, ¿a dónde llegamos? Al primer esperma del universo, que está colocado en el infinito. En el infinito. Por eso es que no recordamos cuándo empezó la vida. Ahora, ¿cuándo termina la vida? Bueno, si no tiene origen, tampoco tiene final. En la doctrina tolteca, lo que termina es la imagen que tenemos de la vida. La imagen que nos hemos hecho. La vida es esto, esto, esto. Esa termina, esa se deshace. Pero el impulso de vida continúa. ¿Qué significa trascender la finitud? Se lo voy a decir en palabras de un texto de Seaca Topisin, que parece ser su testamento. Dijo: por fin lo comprendí, en la toltequidad viviré para siempre. En otras palabras, cada intento, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tú tengas es una onda, y esa onda va a seguir vibrando eternamente y va a seguir generando consecuencias eternamente. Si te identificas con la obra, con la acción, y no con la imagen que te hiciste de ti mismo, no con el yo, por supuesto que no hay nada que pueda borrar, que pueda cortar esas vibraciones, que pueda cortar esa secuencia de secuencias, de causas y efectos. De hecho, el universo no existe porque tenga el capricho abstracto e independiente de existir, sino porque es indeleble, no se puede borrar. Todo lo que hace genera consecuencias. Esa es la eternidad de Tolteca. Por lo tanto, Tolteca trata de generar consecuencias cada vez mejores. Ese es un camino de refinamiento. Aquí en esta imagen lo vemos expresado, es una imagen del Códice Magliabechi, donde vemos a un individuo ataviado como serpiente plumada. Lo sabemos por ese caracol que tiene en la mano, por el cetro. Caracol en el pecho, cetro en la mano. Eso es típico de la serpiente plumada. Pero observen el tocado que lleva. El tocado de plumas tiene en el centro un ojo, rodeado de otros ojos. ¿Ok? Son en total 7 ojos, que representan 7 ojos colocados sobre una nube. Representa la trascendencia de lo que nubla la visión, el ir más allá de la visión habitual. De la frente de ese individuo sale un hueso, pero ese hueso florece. Y no una vez. Ven que de esa flor sale un collar además de plumones. Plumones significa generaciones. 4 plumones es el número típico de infinitas generaciones. Y a su vez de ese collar florecido, se alimenta un colibrí, que con el tiempo llegó a convertirse en el nombre de un profeta, en Huitzilopochtli. Ahora bien, es la vida que nace de la muerte. Es lo que hay de auténtico y de esencial en el concepto cristiano de la resurrección. No estoy hablando de la resurrección del ego, del regreso del pellejo físico, ni de que de alguna manera mágica podamos conservar la personalidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la resurrección en el sentido espiritual, en el sentido de que Jesús viene la hora, y es ahora cuando los muertos resucitan, no después. Eso lo dijo Jesús, y extrañamente a los cristianos se les olvida siempre ese detallito. Jamás he visto un cristiano que cite ese verso. Pues bien, otra creencia tolteca: creemos que la serpiente plumada se manifiesta a través de profetas en todas las culturas y épocas. Creemos que todos esos Cristos, Zoroastros, Krishnas, avatares, Maitreyas, Kalkis, como se le quiera llamar, Merlín le decían los celtas, que todos estos profetas de toda la tierra son expresiones de la serpiente plumada, son expresiones del anhelo de evolucionar. Están unidos en esencia, en espíritu. Creemos que lo que hace que esos profetas se manifiesten es la demanda social de renovación. En otras palabras, la toltequidad entiende el proceso mesiánico, el proceso de Quetzalcóatl, el proceso de advenimiento del profeta como una consecuencia social. Aquí no hay nada mágico. No se trata de un Dios que por capricho venga a la tierra y después por capricho diga voy a volver a ver. No es eso. Se trata de que llega un momento en que las circunstancias sociales están tan deterioradas que se necesita una renovación. Y siempre hay personas, no una, hay varias personas que se hacen sensibles de esa necesidad y encargan las necesidades y las aspiraciones también y las soluciones de la sociedad.
y encausan a la sociedad en un nuevo rumbo. De hecho, la historia humana tiene sus ejes, sus bisagras en los mesías, en los avatares, en las serpientes emplumadas, todo lo demás, todos esos héroes que van y vienen, esas guerras, esas son tonterías, eso se va a olvidar dentro de poco. Lo que va quedando son los avatares. Les puse como ejemplo una imagen del códice Feyerabadi, porque me preguntaron sobre esto. Esta imagen tiene vamos a decir, un dios al que los nahuas llamaron Yacatecutli. Sabemos que es Yacatecutli por esa nariz. La nariz se dice en nahua Yacatl, es la nariz. Entonces esa nariz puntiaguda así es un glifo, es de lectura, no es que fuera físicamente así, sino para que se sepa que ese es Yacatecutli. Sin embargo, les quiero decir algo. El nombre real de esta deidad no es Yacatecutli, sino Yacatecutli. Hay una diferencia entre Yacat y Yazca. Yazca es la forma de completitud del verbo yau, que quiere decir ir. Cuando dice Yazca, quiere decir que fue, o que incluso algunos textos traducen como arremeter, ir con ímpetu para arriba de algo. Por eso hay una serpiente en México que creo que todavía le dicen nauyaca, que quiere decir 4 arremetidas, porque muerde 4 veces. En otras palabras, se usa el glifo de Yacatl, de nariz, para representar el concepto de yaca, que es ir una y otra vez, o dirigirse a. De eso se trata. Literalmente en sánscrito traduciríamos como avatar, el que cíclicamente una y otra vez se dirige a algo. La prueba de esto que les estoy diciendo es que esta imagen ideal, ¿no?, de los advenimientos de Quetzalcóatl tiene barba. La barba y el collar tipifican a la serpiente plumada, o bien a sus profetas. Y además carga una X. La X por sí, les quiero decir, la X sola es el emblema de la puerta del inframundo. Es la entrada al inframundo. Eso es una X en el simbolismo mesoamericano. Es decir, él está en el centro. Él llega justo al punto donde entra el inframundo, la superficie de la Tierra. Se manifiesta en la Tierra. Pero esa X además tiene 4 huellas. Esas 4 huellas le dan nombre a Seacatl-Topilzin. Seacatl-Topilzin se llamaba Seacatl-Topilzin Naxi. Ese fue el nombre que le dieron. Naxi quiere decir cuarto paso o 4 huellas. Ichitzo quiere decir pie. Cuando lo unes con un numeral se convierte en paso, huella o vez. De manera que Yacatecutli es Naxi-Topilzin. Es el último profeta de la serpiente emplumada. De hecho, el códice los pone a todos, les da el título de los caminantes celestes, es decir, los que vienen de la tierra, del cielo a la tierra. No porque hayan bajado como dioses, porque de hecho nacieron como seres humanos comunes y corrientes, sino porque adquirieron el estado de conciencia superior. Entonces se hizo un cortocircuito, una junta, una unión entre lo de abajo, la inercia, la serpiente, y lo de arriba, el Quetzal. ¿Alguna cuestión? Bueno, sí, varias, bueno, por ejemplo, Yaitecpatl comenta por acá, cuando desnatamos lo teísta se vuelve sencillo entender la eternidad perfecta del universo. Sí. Comenta el Yay. El teísmo es no quiero ser muy fuerte, pero la verdad es un estado de enfermedad o deterioro mental. Es como el que entra, dice un libro hindú, entró a la casa y de pronto vio una serpiente colgando. Cuando encendió la luz no era una serpiente, era una cuerda. Pero esa imagen primera que nos hacemos de que, una imagen infantil, de que tiene que haber un espíritu por ahí atrás moviendo las cosas, es tan fuerte que se impregna en nuestro ser y todavía están los viejos cargando esa imagen hasta el último momento, porque al final todos nos vamos claros. Más vale aclararse a tiempo para no morir en un estado de decepción. Si limpiamos la mente de esas imágenes supersticiosas, si limpiamos la mente de fantasmas, empezamos a entender la realidad, porque la realidad somos nosotros mismos, somos parte de ella. Fíjense que un aspecto de la toltequidad es que las manifestaciones de la serpiente plumada son cíclicas y quedan recogidas en el calendario de Náhuatl. Esto no es un dogma. No se trata de que el calendario es así, por lo tanto las manifestaciones vienen cada tanto tiempo. No. Se trata de que el calendario se creó a partir de la observación de los ciclos sociales. El ciclo que involucra las manifestaciones de Quetzalcóatl mide 20 atados de fuegos nuevos. Un atado de fuegos nuevos mide 52 años. Así que 20 atados son 1040 años. No es casual que allá en Asia
a los avatares, a los mesías, se les aplica el ciclo milenario, pero no solo entre los zoroastrianos que lo escribieron ahí en el Zendavesta o entre los hindúes, sino incluso en la Biblia. En el Apocalipsis se relaciona el regreso de Jesús con el milenio. El propio Jesús dijo, yo regreso cuando se cumple el Aion. El Aion quiere decir el milenio. ¿Por qué? Porque los pueblos de Asia, como los de América, se dieron cuenta que cambian las circunstancias sociales cada aproximadamente 1000 años. En América esa cantidad se fijó en 1040 años porque no tenían numeración decimal, así que el número 1000 para ellos no significaba nada. En cambio, tenían numeración calendárica, en la cual 52 por 20 es un ciclo básico. En estos 1040 años se daban las condiciones sociales como para que retorne la serpiente emplumada. Y si buscamos a través de la historia de Anagua, vamos a ver que efectivamente cada 1040 años aproximadamente hubo renovación de fe suficientemente grande como para que incluso brille la figura de un profeta, ¿no? Tuvieron diferentes nombres. El más conocido es Acatopilsin, pero por ahí para atrás el anterior es Weman, por ejemplo, que quedó bastante bien recogido, ¿no? En un libro. Después encontramos a Mixcoatl, el de Huesocingo. Después encontramos a Nanahuatzin, es un profeta muy querido. Y si nos vamos a principios del quinto sol, encontramos a Zipatón y Ochomogo, que fueron los que crearon el calendario. Es decir, la historia de los profetas de Anagua está bien recogida. Quiero decirles otra cosa porque me parece interesante. Sin ninguna influencia religiosa, por supuesto, sin pensar en los textos sagrados de Asia ni nada, pero la sociología soviética en los años 30, 40 llegó a la misma idea que los ciclos sociales. Ellos estaban muy interesados en averiguar ciclos sociales porque tenían la idea de que todos vamos al comunismo y demás, ¿no? Entonces necesitaban establecer ciclos y detectaron el mismo ciclo milenario. De hecho, yo estudié algo de sociología socialista y milenarista, así de simple, sin ideas religiosas. Pero es que el ciclo es objetivo, el ciclo no está creado por nadie ni es una creencia. Seguimos. Los toltecas creemos que la función de los profetas de la serpiente emplumada es transmitir una enseñanza progresiva, pero además adaptada a la idiosincrasia de los pueblos. ¿Para qué? Para la evolución. Si tú estás transmitiendo una enseñanza que está adaptada a la idiosincrasia y que además es por etapas cíclicas y es progresiva, pues lo que está buscando es la evolución de los pueblos. Luego, las manifestaciones de la serpiente emplumada son evolutivas. Es como cualquier otra evolución de la naturaleza, es un proceso evolutivo. Por eso yo interpreto los fenómenos sociales como una extensión de los fenómenos biológicos. Tengo una imagen biologicista del proceso social. Claro que la sociedad tiene muchísimo más complejidad que un simple fenómeno biológico, ¿no? Se mezclan todo tipo de cosas, pero en esencia sigue siendo un desarrollo de lo que ya había ahí. Los profetas de la serpiente emplumada no se salen de ese desarrollo, son evolutivos. Por eso es que encontramos en la enseñanza de las manifestaciones de Quetzalcóatl a través de la historia de Anáhuac una gradualidad, un sentido de crecimiento, de evolución. Se los ejemplifiqué en esta imagen. Este es un Tlahuicalpantecutli. Bueno, así le llamaban en náhuatl. La imagen es de Teotihuacán, es de antes de que existiera la lengua náhuatl. Sabe Dios cómo le llamaban los teotihuacanos, pero en esencia es lo mismo. Es el iluminador. Tlahuicalpantecutli significa el señor de la iluminación, el que ilumina. Es lo mismo que en la India llaman Budi, el acto de iluminación. El que ilumina al mundo material, pues es el sol. El que ilumina al mundo humano, pues es el profeta. Observen cómo tiene atributos de serpiente, porque su cara sale de una boca de serpiente, pero también de las plumas. Es una serpiente plumada, es un quetzalcóatl. Observen que en una mano lleva un corazón emplumado, por cierto. Corazón significa su esencia, por lo tanto su mensaje. Lo que viene de adentro es lo que significa el corazón, pero también significa su ofrenda, su autosacrificio. Es el que se autosacrifica por iluminar. Obviamente no puede haber iluminación si no estás consumiendo una energía, y esa energía la pone el profeta. Y en la otra mano, y esto es lo que quiero que vean, tiene un escudo cuadrado, también emplumado, cuya imagen, cuyo dibujo es una cola de serpiente, es decir, una serpiente que se enrosca, y 3 huellas. Al margen de que esto
se refiere a un profeta llamado Yexit, que existió en la época de Teotihuacán, que es el que hoy conocemos como Hueman. Al margen de eso, lo que quiero que vean es que esas huellas siguen el sentido de la espiral. Se trata de un crecimiento espiral que va hacia el centro, que va hacia el interior. Por eso es que en Nahua el concepto de evolución se dice Sencagua, una vergencia, una tendencia hacia la unidad, hacia el interior. Recuerden, no se trata de negar la unidad. Se trata de que en el pensamiento tolteca la unidad hay que construirla. No está de antemano, no está dada automáticamente. Se construye con el esfuerzo. Creemos que la enseñanza de los profetas de la serpiente plumada se expresó con más pureza en las civilizaciones de América. Esto no es por una cuestión patriotera ni nada de eso, no tiene nada que ver con eso, sino es una cuestión elemental. En el resto del mundo, por circunstancias históricas, las civilizaciones se depredaron de tal modo que tuvieron que desarrollar religiones estatales para poderse sostener. Y esas religiones se hicieron dogmáticas y se hicieron exclusivas. Es decir, la religión del otro era falsa. ¿Por qué? Porque si el otro es falso, entonces yo puedo ir e invadirlo y saquearlo y además cambiarlo a mi religión y todavía le estoy haciendo un favor, todavía me lo debe. Entonces subió el negocio de la religión falsa. El negocio de la religión falsa deterioró radicalmente las religiones que surgen en el viejo mundo, de manera que prácticamente no podemos darle secuencia a ideas que describen la realidad. Les pongo un ejemplo. En las religiones del viejo mundo, de pronto el ser humano se separó de la naturaleza, como dice la Biblia. He creado esos animales, esas plantas por allí, para que tú te enseñorees sobre ellos. Lo puedes exterminar si te da la gana, porque tú eres especial, tú estás arriba, tú fuiste creado aparte. Los animales fueron creados de la naturaleza, en cambio a ti te creé de una bola de fango, así que tú eres especial. Y a la mujer todavía más especial, porque la creé de una costilla. Entonces, el ser humano es una cosa tan especial que no tiene contacto con sus propios genes. Por supuesto, quienes escribieron estos mitos en el viejo mundo no sabían que nuestros genes nos delatan, porque tenemos más del 98% de los genes de un chimpancé, hombre. La pregunta es si somos tan especiales y Dios nos hizo de una manera especial, ¿por qué nos metió genes de animales? Entonces, ¿a dónde voy? Que en América, debido a que las dos civilizaciones que hubo estaban suficientemente aisladas, se dieron condiciones como para mantener viva la información de los chamanes. De hecho, el chamanismo no fue despreciado, no fue relegado, fue incorporado. Los chamanes eran una clase social tanto en Anáhuac como en Tahuantinsuyo, respetable. Por lo tanto, las civilizaciones de América incorporaron milenios y milenios de investigación de los chamanes. Milenios. Recuerden que el chamanismo surgió incluso antes de nuestra especie. Hace millones de años ya había intentos chamánicos. Todo eso fue recogido por las civilizaciones de América. Y una característica de los chamanes, del auténtico chamanismo, ¿no?, es evitar, negar la superstición y centrarse objetivamente en lo que estamos viendo. No a partir de dogmas, sino a partir de experimentación. Eso fue lo que caracterizó a las civilizaciones de América y por eso yo considero, y de hecho quienes estamos siguiendo el camino tolteca consideramos que esa dispensación de luz que ocurrió a escala mundial se hace más nítida, se hace más perfecta en América. Por eso en América surge un producto particular, el nahualismo. El nahualismo es el más profundo compendio de conocimiento sobre la psique humana que nos legó el pasado en toda la Tierra, el nahualismo. ¿Cómo se puede probar esta afirmación? Entrándola a la práctica. Si no practica, no hay manera, se queda una afirmación en el aire. De todas maneras, no es un dogma, así que puedes creerlo o no, da igual. Seguimos. Aceptamos la toltequidad como norma de vida y el nahualismo como práctica espiritual. Espiritual, quiero decirle, cuando yo digo espiritual me refiero a cultural. Para mí no hay nada más espiritual que la cultura. Por lo tanto, de ninguna manera estoy hablando de un mundo de espíritus, sino de un mundo de relaciones culturales. Y cuando digo cultura no me refiero solo a memorizar datos, sino a cultivarnos, porque eso es lo que significa cultura, cultivo, en sentido integral. Luego, si digo que el nahualismo es nuestra práctica espiritual, estoy diciendo es nuestra práctica de cultivo integral. ¿Por qué aceptamos la toltequidad y el nahualismo? Con el propósito de incorporar los atributos de la serpiente emplumada. Esto quedó ejemplificado en el arte de Anáhuac mediante dos tipos de imágenes. Una imagen en que vemos una serpiente emplumada que se traga a una persona y otra imagen en que vemos que esa persona está saliendo de la boca de la serpiente emplumada. El acto de ser tragado significa que la serpiente está absorbiendo todo lo que hay de humano y de material y de falible en nosotros.
lo está transmutando y nos estamos convirtiendo en expresión de la serpiente plumada. Por supuesto que es una metáfora y se refiere a la transmutación de la conciencia. Nos asumimos como Masehuales, es decir, merecidos y comprometidos por el sacrificio de la serpiente plumada. Masehual significa, bueno, significa hoy en los campos de México una persona humilde o un trabajador, pero viene de la raíz más, la misma que le da nombre al masa, al venado. Y significa un merecido o un comprometido, las dos palabras juntas. Masewa es el acto de adquirir mérito espiritual, pero al mismo tiempo un compromiso. Así que un Masehual es un comprometido con el trabajo, pero es un merecido por su trabajo. Y eso es lo que pretendemos en el movimiento tolteca, llegar a ser Masehuales, llegar a ser merecidos ¿de qué? De ese sacrificio permanente de los profetas de la serpiente plumada. Porque ese sacrificio nos está poniendo un ejemplo. Mirar para otro lado es indigno a un ser humano. Si nosotros vemos ese ejemplo y comprendemos su magnitud, entendemos todo lo que implica, hombre, lo menos que podemos hacer un poquito más para que ese sacrificio no sea tan cruel, no se sufra tanto. Finalmente vamos a jalar una parte de la carreta y así pues a todos nos va mejor. Importante concepto de merecimiento es el concepto que da título a los toltecas. Recuerden que tolteca significa una persona culta, pero esa persona ya se va llamando, ya se estaba llamando Masehual, un merecido. Porque por el solo hecho de tener ropa, de tener lenguaje, de estar en determinada postura, de podernos comunicar, significa que le debemos todo eso a los profetas de la serpiente plumada. Desde el primero, el que descubrió el fuego, el otro, el que descubrió la ropa, el otro, el que descubrió el lenguaje. Y no crean que lo descubrió en una mata enganchado por allá. No, no, lo creó, lo inventó. Lo inventó con mucho trabajo. ¿Y saben qué pasó cuando el primero descubrió que se podía usar el fuego? Lo mataron. Y el otro que dijo, coño, en vez de estar pasando frío, cúbrete con la piel de un animal, lo mataron. Porque estaba innovando demasiado. Estaba rompiendo la tradición. Claro. El que inventó el lenguaje, ese fue enemigo durante muchas generaciones, hasta que dijeron, coño, si más nos conviene hablar que estar dando saltos y moviendo las manos. ¿Ven? Entonces, el concepto de Masehualisti queda representado en estas imágenes. En una vemos al profeta Seacat pinchándose las piernas. No les estoy diciendo que se pinchen las piernas ni de lejos. Sin embargo, así de dramáticos eran los anahuacas y representaban el merecimiento como un acto de ofrenda de lo más valioso de la propia sangre, ¿no? Un acto de autosacrificio. Aquí no estamos hablando de sacrificios humanos, ¿ok? Y él se está pinchando las piernas probablemente por pereza. Es decir, en aquella época, si tú te ibas a confesar con un sacerdote, no era tan sencillo como reza 4 Padres Nuestros. No. Espérate un momento. ¿De qué fue el pecado? ¿Fue sexual? Bueno, te tiene que pinchar ahí 13 veces. ¿Fue chisme? Te pincha la lengua. ¿Escuchaste de más? Te pincha. No quería trabajar, a pincharte los pies o las manos. Es decir, no las puntas de los dedos, sino las partes gruesas. En otras palabras, eran penitencias bastante pesadas y por eso la gente pues trataba de mantenerse en el camino, ¿no? En la otra imagen, en el relieve maya, vemos una señora que le está ofreciendo sus gotas de sangre sobre un papel a la serpiente plumada. La serpiente plumada como ser humano. Ya les expliqué que esta señora es la madre de Seacatl-Piilzin. De hecho, ya estaba haciendo penitencias y la serpiente plumada la flechó. Y también les mencioné que la flecha y el escudo representan justamente el glifo Se-Acat. Es decir, Se es el escudo, Acat es la caña y es un emblema del acto sexual. Y por eso ella quedó preñada del profeta. No entendamos de forma literal estas alegorías del pensamiento anahuaca. Los anahuacas tenían suficiente profundidad mental como para poder manejar sus alegorías y no quedarse entrampados en ellas. ¿Alguna cuestión? Sí, recordando aquí con esta palabra importante, en la zona maya todavía la recuerdan muy bien, aunque sea náhuatl, pero se autonombran Masehualop. Masehualop. Porque op es el plural, para ellos sufijo plural, pero la raíz es Masehual, sí. De hecho, yo pienso que los Masehualop originales fueron los nahuas que se refugiaron en los nahuas aquellos de Paco Tenamastre que se alzaron contra la invasión. De pronto desaparecen de la historia y era un movimiento grande. Pienso que se fueron con la zona maya porque acuérdate que los mayas siguieron manteniendo independencia política formal hasta 1697. Así que todos esos movimientos que hubo en la zona
en el resto del país, en el resto de náhuatl, lo más probable es que cuando eran derrotados terminaban refugiándose ya con los mayas. Y creo que por eso es que se importó la palabra náhuatl Macehual, porque ese nombre de Macehualó que se dan ahora no tiene una raíz maya, tiene una raíz náhuatl. Sí, sí, hasta, bueno, hay uno de esos, bueno, después ya cuando podamos hablar un poquito más sobre eso, hay un nombre náhuatl justamente entre los tres primeros, bueno, los que consideran que en 1900 se alzaron, hay un Ah, nombre ya. náhuatl. Entonces, bueno, luego, Sí, como ya viene también en sí. mayo, pues igual y lo profundizamos un poco. Platicaremos de eso, sí. Sí, de hecho, hasta el siglo XIX era común encontrar nombres náhuatl entre los mayas. Esta separación étnica que hay ahora es bastante reciente. De hecho, si tú lees el libro de Chilam Balam, vas a ver cientos de palabras en náhuatl, no en náhuatl, porque náhuatl fue la lengua, en su momento fue la lengua de todos, y por supuesto los mayas hablaban náhuatl, ¿no? Los mayas cultos. Entonces esas palabras se quedaron ahí. Algún día deberíamos hablar de las lenguas, de Sí, cómo, hace de la falta. dinámica de las lenguas, porque el separatismo étnico que hay ahora, que no es más que una herencia colonial, está afectando el uso de las lenguas. Ujú. Sí, sí, bueno, y vamos a saludar a los que han estado acá acompañándonos. Lucas Rodríguez, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Carlos Bravo desde Chiapas, Araceli Cano Román desde Iguala de Independencia, cuna de la bandera nacional, Aranjuez Yahuichoc, allá en Oaxaca, Yeyejecatl, Yeyitecpatl también, Miguel Ángel Mérida, Rebelde, Lucio Durán, Ome Calitzin, y un comentario, por ejemplo, de Moni, durante la plática comentaba, acá surgiría la idea de como la vida siempre ha estado y estará, entonces la muerte no existe. ¿Qué hay acerca de la muerte en las creencias toltecas? A ver, muerte es una palabra, es un sustantivo. Por supuesto que si existe en la lengua española y existen equivalentes en todas las lenguas. Luego, vamos a distinguir la palabra de los hechos. Si se trata de que la energía deja de ser, no, nunca deja de ser. Es un principio ni siquiera espiritual, es un principio físico. Eh, en un universo eterno, como el que concebían los anahuacas, no hay origen, pero tampoco hay final. Sería violar las leyes que sostienen el universo. Y puesto que la vida no es más que una secuencia de las propias leyes naturales, la vida siempre va a estar ahí. Estamos en un medio biológico. El universo como un todo es una sopa biológica. Eh, yo pienso que si algún día se descubriera una forma de detectar físicamente, químicamente, las trazas de la vida a un grado suficientemente fino, las encontraríamos en todo lo que existe. Ahora bien, no hay que confundir la permanencia de la energía con la permanencia del yo. El yo, cuando digo yo, eso es una palabra, por lo tanto es una imagen mental, es un constructo, es un, es un término, es un conglomerado de cosas a las que les damos un solo nombre para definirlas de alguna manera. Pero en la vida, en la práctica, muchas veces la palabra yo no nos funciona. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero dejar de fumar, pero yo quiero fumar, porque yo no quisiera fumar, yo no querría dejar de fumar. ¿Ven por dónde voy? Estamos usando la palabra yo para definir dos actitudes completamente diferentes y hasta contradictorias. Yo quiero bajar de peso. Coño, pero yo quiero seguir comiendo las cosas que me gustan. Más contradicciones con la misma palabra. Yo soy bueno, pero ¿sabes qué? Yo lo que tengo en la mente es un pantano. En otras palabras, la palabra yo es un comodín, es una camisa de fuerza que le ponemos a nuestra complejidad existencial para podernos orientar intelectualmente. Pero en la práctica no funciona. La cosa es tan patética que cuando nos dormimos a veces soñamos que somos hasta otra persona. Podemos cambiar de edad, podemos cambiar de cuerpo, de sexo, de lo que tú quieras. Podemos hasta dejar de ser una persona y convertirnos en un animal. Entonces, ¿dónde quedó el yo? ¿A qué se refiere el yo? Si tú puedes soñar que te conviertes en un ocelote y ser un ocelote,
Eso puedes hacerlo, es solo cuestión de intentarlo. ¿Dónde quedó el yo? Ese yo asociado a tu cuerpo y a tus sentimientos, a tus pensamientos de amor. ¿Dónde quedó eso? Ese yo es una construcción y en la enseñanza tolteca es que ese yo desaparece. No se perpetúa de ninguna manera, no tiene reencarnación, no tiene resurrección, es una miseria, no vale la pena. De hecho, cuando nos separamos de ese yo por un momento a través de ejercicios como la meditación, la recapitulación, etcétera, cuando descansamos de ese yo nos sentimos de lo mejor, nos sentimos muy bien. El yo es una carga pesada. No estoy diciendo que no haga falta. Por supuesto que necesitamos un yo para poder interactuar, pero hay que distinguirlo. Ese impulso, esa intuición que tenemos de manera natural de ser una unidad, o de por lo menos tratar de ser una unidad, de ese yo implantado, de esa imagen del yo que nos ha puesto la sociedad. Entonces, cuando hablamos de la muerte, ¿a qué nos referimos? ¿La muerte de qué? ¿Alguna otra cuestión? Ya que lo comentas, la semana pasada y la antepasada, estuvo por acá acompañándonos la reencarnación de ese Acatl. Entonces, Ah, muy bien. Honores. eh, Sí. bueno, pero ya lo tuvimos que bloquear porque ahora anda de político, Oh, bueno, metía sus rollos políticos y pues no necesitamos ni debemos meternos en eso, como IT. muy bien. Entonces, tuvimos que bloquearlo y pues la gente que estaba conectada aquí vio las conversaciones que mandaba y pues, bueno, pues, ahí sería la pregunta, ¿no? Ya que estás mencionando eso del yo, y la reencarnación, pues en la toltequidad no cabe, ¿o sí, Frank? Mira, si quieres la perpetuación de tu pellejo físico, métete con los testigos de Jehová. Eso te lo garantiza. Tú le pagas su tributo mensual a la organización y la organización te garantiza que en pellejo físico vas a vivir en el mundo material para siempre. Así de crudo. Si lo que quieres es la perpetuación del yo, de la persona y el yo, métete con los católicos, también te lo garantizan. Si lo que quieres es, de hecho, regresar a la tierra cíclicamente, métete a hindú, ¿bien? O a budista externo. Esos, con tal de mantener sus iglesias, le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Si quieres enfrentarte a tu realidad, asume tu muerte, asume tu extinción como persona y trata de ir más allá de la persona. Si aprendes a ensoñar, no hay muerte que te pueda agarrar. Si aprendes a ensoñar, y aprender a ensoñar no es solo intentarlo, es conseguirlo. Y bueno, también a saludar a Kaileni Mandy comenta, los virus son una prueba de eso, porque ellos están en esa frontera gradual entre lo vivo y lo no vivo, y es curioso que tienen una función clave en la evolución de la vida. Sí, y de hecho, el mismo origen de los virus te dice que la vida puede, vamos a decir así, degradarse, que no es la palabra exacta, pero puede perder propiedades hasta llegar a un punto de no vida y regresar al punto de la vida. Hay una total elasticidad en la naturaleza. Le llamamos vida, pero esa es solo una palabra literaria. En realidad estamos hablando de funciones. Y según el tipo de funciones y la cantidad de funciones, así decimos, esto está vivo, esto no está vivo. Pero no dejemos que las palabras nos entrampen. ¿Cómo no? Sí, creo que va a ser el 7 de mayo, ¿no? El 7 de mayo. El Sí, 7 de es mayo es... una reunión calendárica que van a hacer los sacerdotes mayas de Guatemala. Yo voy a estar virtual, pero bueno, me insistieron que estuviera ahí y yo con mucho gusto, claro. Sí, Sí, aprovechando que anda por acá y Ejecatl con sí, nosotros, pues, y también que vas a arrancar curso también en mayo con Mónica Núñez, sí, creo que en es el el Instituto Pinal. Uno, 4, 5 y
El 1, bueno, la fecha ahora no me Bueno, acuerdo, en pero sí es mayo. a inicios de mayo. Sí, un curso de aplicaciones nahuálicas a Kinan. Este es un curso, digamos, restringido dentro de otros cursos que están impartiendo las profesoras de Kinan. Mm. Ah, bueno, y como tú dices, no solo yo, ese va a tener la mitad, yo pongo lo teórico, pero Mónica Núñez va a poner el lado práctico, como ella maneja todo ese asunto de nahualismo aplicado a la psicología, a cuestiones prácticas ya concretas. Pues a ella le toca eso, pues ahí yo no me meto. Exacto. Bueno, pues ahí les estaremos poniendo los anuncios también y pues los esperamos el siguiente sábado. Que tengan buen fin de semana. Y muchas gracias, Frank. Nos vemos. Chao, gracias a ti.